Yo quiero leer una porción de la Escritura y estaré predicando de esta parte de la Biblia que está en Romanos capítulo 3, versículo 23. Aquí se nos revela una triste y trágica realidad que sucedió con toda la raza humana. La palabra del Señor dice así, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta palabra, estimada persona, revela que el pecado es la peor desgracia de la vida humana. De hecho, así le he llamado a la reflexión de esta noche. Estimado amigo, estimada persona, estimado vecino que me escucha por este medio de sonido, hoy quiero hablar de la trágica realidad del pecado. El pecado es la peor desgracia de la vida humana. El mayor mal que existe en la humanidad se llama pecado. Por causa del pecado, el ser humano vive en desgracia, condenación y en muchas maldiciones. El pecado es el mayor de todos los problemas que tenemos humanamente en esta tierra. La condición de la vida humana llena de miseria, tragedias, sufrimientos, carencias y dolores es el resultado de la presencia de la realidad del pecado en nosotros, los seres humanos. Escucha por favor, porque estoy hablando de una realidad que no podemos negar. Estoy hablando de una situación que se mira visiblemente en la vida desordenada y vacía que lleva el ser humano por causa del pecado. La condición actual de nuestra vida está muy distante de la realidad de la vida original creada por Dios allá en el huerto del Edén. Originalmente fuimos creados en rectitud, sin maldad y con la capacidad de amar y honrar a Dios. Sin embargo, la vida original, la vida pura, esa vida limpia, sin maldad, que recibimos originalmente de Dios, esa vida que tuvo Adán y Eva antes de la desobediencia allá en el huerto, esa vida ahora, por causa del pecado, es una vida contaminada y deformada por todo lo maligno. Estimada persona, estoy aquí para decirle, estoy aquí para que usted haga conciencia, y usted debe de saber que lo pecaminoso altera y deforma la vida humana. Lo pecaminoso acorta la existencia de la vida humana. El pecado pervierte y corrompe la naturaleza humana. Por ello, en esta tarde venimos a compartirle esta poderosa meditación de la palabra de Dios, para que todos los que estamos aquí, y si hay alguien que me está escuchando en esta noche, en esta tarde, medite un momento que el pecado es la peor desgracia de la vida humana. Escucha y medita por favor. Por causa del pecado, las personas son infelices. Por causa del pecado, el ser humano es miserable, es maligno, es corrupto. El pecado es la causa de todas las tragedias humanas. El pecado trajo dolor, sufrimiento, deterioro, maldición y muerte a la vida del hombre, a la vida de las personas.
Estimada persona, en esta noche mi intención es que usted medite y recapacite que el pecado es un problema serio en su vida. El pecado es la raíz de todos los problemas y de todas las tragedias que han venido a su vida, que se han presentado en su persona. Lo pecaminoso en su vida debe de entenderse como aquella forma equivocada de vivir fuera de la voluntad de Dios. Teológicamente hablando, el pecado es errar al blanco, de la palabra armatia, errar al blanco. Y esa definición de pecado habla de aquella forma errada, corrupta y desordenada de vivir fuera, distante y ajeno a la voluntad de Dios. El pecado es una realidad presente en la vida de todos los seres humanos, y la evidencia de ese problema pecaminoso es la maldad abundante que se practica en la tierra. Hoy el ser humano no tiene respeto de Dios. Hoy el ser humano es aborrecedor de todo lo que viene de parte de Dios. El diablo ha cegado el entendimiento de las personas para que no se den cuenta que al rechazar a Cristo están rechazando la vida, están rechazando la verdad, están rechazando una salvación eterna. Dios, en la Sagrada Escritura, que se llama Biblia, revela esta trágica realidad pecaminosa en nosotros los seres humanos. Por eso, con mucha sabiduría, la palabra dice en Romanos 3:23, dice Dios, por cuanto todos pecaron. Está establecido que todos pecaron. Esto significa que el pecado es un problema universal que se refleja, que se mira en nuestro comportamiento moral. Número 2, dice Dios que todos están destituidos de su gloria por causa de lo pecaminoso. El ser humano está separado, está fuera, está lejos de una vida gloriosa, de una vida limpia, de una vida preciosa. Por ser pecaminosos nos hemos perdido y estamos fuera de esa vida gloriosa, la vida hermosa que Dios nos dio originalmente. A continuación, quiero compartirles bíblicamente cómo el pecado desgracia, destruye, corrompe la vida humana. Hay algunas maneras bíblicas que la Biblia enseña de cómo el pecado va deteriorando, va desgraciando la existencia de la vida humana. Primero, el pecado enferma el cuerpo. Sí, así como me escucha, así como me escuchó, así como está escuchando, el pecado enferma físicamente nuestro cuerpo. La Biblia dice en el Salmo 38, versículo 3, nada sano hay en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. En esta porción de la Escritura se revela cómo el pecado afecta físicamente la estructura del cuerpo de las personas. Muchas de las enfermedades que vienen a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, son consecuencia de las acciones pecaminosas y malignas que practicamos. Por ejemplo, las enfermedades venéreas, las enfermedades
de transmisión sexual, y pudiera yo dar el ejemplo del SIDA, que viene como consecuencia de las perversiones sexuales, de las desviaciones sexuales que practica el ser humano. Y hay muchos ejemplos más de enfermedades que vienen a afectar, que vienen a privar de la salud física, porque escrito está que el pecado causa dolor, causa enfermedad, causa debilidad en el cuerpo de las personas. Otro aspecto en el que el pecado afecta la vida del hombre es que enferma también su alma. El pecado destruye emocionalmente el alma de las personas. En el Salmo 41, versículo 4 dice: ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. El pecado afecta el alma. El pecado corrompe el alma de las personas. Por causa del pecado, muchas personas viven amargadas. Por causa del pecado, muchas personas traen muchos sentimientos y emociones negativas que les van privando de la paz, del disfrute de la vida. Cuántas cosas y de qué forma el pecado va sembrando aquello que va destruyendo y afectando y privando de la felicidad, de la paz, de la libertad, del descanso, de esa buena vida que Dios ofrece, de la vida abundante. El pecado es como un cáncer cuando está metido en el corazón. El pecado es como un cáncer que va destruyendo lentamente la realidad de la existencia de la vida humana. Otra forma en que el pecado destruye, afecta la vida humana, es que el pecado priva al ser humano de una vida abundante. El pecado limita la existencia de la vida humana. ¿Cuántos jovencitos muriendo asesinados a sus 18, 19, 20 años por andar metidos en la maldad? Gente joven que pudieron haber alcanzado muchos años de vida. Gente joven muriendo en las calles, en las colonias, en los fraccionamientos, porque dedicaron su vida a la maldad y son alcanzados como juicio por su propia maldad, porque la Biblia dice: al malo lo matará su propia maldad. Y ahí se mira la realidad que por causa del pecado el ser humano es privado de una vida abundante. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está la sabiduría de la palabra, revelando que la causa de la muerte en el ser humano es el pecado. Y donde hay pecado, ahí habrá muerte, ahí habrá dolor, ahí habrá maldición, ahí habrá sufrimiento y ahí habrá toda clase de pérdida. Ya para terminar, la solución al problema pecaminoso de la vida es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Romanos 5:21 dice: porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna.
mediante Jesucristo nuestro Señor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque la paga del pecado es muerte. ¡Qué terrible sentencia! La paga del pecado es muerte. Amigo, el pecado te matará. El pecado te está desgraciando la vida. El pecado es la peor desgracia de tu vida, porque quizá hoy estás disfrutando, te estás riendo y a lo mejor hasta te estás burlando de mí. Pero tú no sabes si por causa de tu maldad mañana amanecerás llorando, lamentándote, privado de la vida. Tú no sabes de qué forma el pecado puede cambiar la realidad de tu vida de un momento para otro. Porque donde está el pecado, nada es seguro. Por eso el llamado de Dios es que te arrepientas del pecado, que te apartes del pecado, porque tiene una sentencia de muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios, lo que Dios te está ofreciendo, es vida eterna en Cristo Jesús. Por ello en esta noche venimos a hablarte de Cristo. Venimos a anunciarte que solamente la gracia abundante del Señor Jesucristo te puede librar de la condenación de muerte, del pecado que hay en ti. Lo más sabio que puedes hacer en este día, en esta noche, es reconocer que eres pecador y confesar a Cristo, venir a Cristo, recibir a Cristo, aceptarlo, reconocerlo en tu vida, arrepentirte para vida eterna. Por ello salimos a las calles, a las segundas, donde hay mucha gente que va con el corazón lleno de maldad, con el corazón lleno de sufrimiento, caminando en las calles con el corazón vacío, con el corazón lleno de maldad. Por ello salimos a hablar de la trágica realidad que el pecado es la peor desgracia de la vida del hombre. Pero hay esperanza en Cristo, hay esperanza de salvación, de arrepentimiento en esta noche. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, y Dios, por medio de su Hijo, su santo Hijo Jesucristo, el Salvador, el Nazareno, el que murió en la cruz, está ofreciendo vida eterna a todo aquel que en Él crea, porque escrito está que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito es el nombre del Señor. He terminado en esta hora de la noche. Y si usted me escuchó de alguna forma, yo quiero que se vaya con este pensamiento: que Cristo lo ama. Cristo lo ama. Cristo te ama y desea salvarte de la sentencia de muerte y de condenación que hay en tu vida por causa de lo pecaminoso. Yo te invito, estimada persona, que te arrepientas, que reconozcas al Señor Jesucristo. Y seguramente por donde usted viva, yo sé que habrá alguna iglesia cristiana donde le hablen de Cristo, donde le anuncien la gracia de Cristo, donde le hablen del perdón de pecados, donde le hablen de la vida eterna. Yo le recomiendo que se acerque a Dios, se acerque al Señor Jesucristo.
Busque a Dios ahora, que puede hallarle antes de que sea demasiado tarde y la muerte le alcance y le sorprenda y usted vaya a despertar a conciencia en una trágica, eterna realidad de condenación para siempre. Arrepiéntase mejor y busque al Señor Jesucristo. Cristo les ama, nosotros también. Dios les bendiga a todos en esta noche.